Bueno, derivadas sucesivas. Em, bueno, es simplemente algo que uno ya vio en análisis 2, en análisis 1, perdón, que volver a derivar una vez y volver a derivar. Nada más que ahora, bueno, tenés múltiples opciones, porque derivás una vez respecto de x, otra vez respecto de y, y esas podés volver a derivarlas. Con lo cual, f' de x después de todo es una función, ¿o no? Por ejemplo, si yo derivo x al cubo, la derivo es 2x cuadrado, vuelve a ser otra función. Así que f' de x, ¿por qué no la puedo llamar g de x? G de x y. Y g de x y a su vez la puedes derivar respecto de x o respecto de y. Pero no nos olvidemos que g era f', con lo cual g' de x es f' de x vuelta a derivar respecto de x. ¿Y qué nos queda? F segunda de xx, ¿sí? G' de y pasa lo mismo, es f' de x, porque f' de x es g de x, derivada respecto de y. Nos queda derivada segunda de xy. ¿eh? Y así también podemos hacer f', ¿eh? F' es una función h de xy, que tenés dos opciones, o derivada respecto de x o derivada respecto de y, pero como h era f', te queda f' de y vuelta a derivar respecto de x, y f' de y vuelta a derivar respecto de y, que te da f segunda de y en última instancia, y f segunda de ix. Fíjate cómo se lee, ¿no? De izquierda a derecha, primero x y después lo que venga, por ejemplo, xx, primero x y después x, o xy, primero x y después y x, primero y después x, de izquierda a derecha. Eh, recalco esto porque hay otra nomenclatura, que es en la próxima hoja lo vamos a ver, la nomenclatura de Jacobi, que es ese ganchito, que seguramente lo habrán visto en el análisis 1, derivada segunda de f, y si es de xy, la nomenclatura esta te la pone al revés, ix, ¿no? O sea, eh, se empieza, la primera es, en vez de izquierda a derecha, es de derecha a izquierda, nomenclatura de Jacobi, ¿sí? No sé si alguno la vio, esta nomenclatura, pero bueno, ahí está. Eso de ahí, ¿sí? Bueno, ¿seguimos? El ejercicio 12, un sencillo ejemplito, derivar respecto de x, el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado, te queda 1 sobre x cuadrado más y cuadrado y derivarlo adentro 2x. Y a eso vuelvo a derivar respecto de x. Derivar el de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, ¿eh? Y el cuadrado de el denominador, ¿no? Y ahí te queda f segunda de xx, ¿de acuerdo? Con el mismo espíritu, puedes hacer derivar segunda de xy a la prima de x, la volvés a derivar, pero respecto de y, como la derivada primera es 0, te queda menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivado, 2x por 2y, ¿sí? Bueno, tal cual una derivada de un cociente, el cuadrado del denominador. Bien. Y bueno, y ahora te quedan las que empiezan con la prima y, haces prima y, la derivas respecto de x y te da 4xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Y por último te queda la i, donde la prima y la volvés a derivar respecto de y, ¿no? ¿Se entiende esto? No es muy difícil, es volver a derivar otra vez, nada más que ahora tenés, por supuesto, dos variables para elegir. Bien. Observa la segunda de xy y la segunda de ix, ¿no? Fíjate que son iguales. ¿Esto qué será? ¿Será siempre así? ¿O fue de casualidad? Bueno, esto siempre se va a verificar, siempre que la función cumple las hipótesis del teorema de Schwarz. Las hipótesis del teorema de Schwarz. Si se cumplen esas hipótesis, las derivadas cruzadas son iguales. Bueno, pues bien, entonces, ¿cuáles son las hipótesis del teorema de Schwarz? ¿No? Bueno, lo vamos a ver en la próxima página. Cambio la hoja. Teorema de Schwarz, sea de fxy de R2 en R, con D abierto y sea x0 y 0 perteneciente a D, si existen y son continuos. Atenti con esto, ¿eh? Existen y son continuas. Prima x, prima y segunda de xy, en x0 y 0, también existe y es continua f segunda de ix en x0 y 0,
y se verifica que la segunda de xy es igual a la segunda de x, ¿no? Moraleja, ¿cuándo las cruzadas van a ser iguales? Cuando la función es continuamente derivable, por lo menos hasta el segundo orden, si es que yo quiero igualar las derivadas segundas. Si quisiera una suerte de igualación de derivadas terceras, tendría que ser continua hasta el tercer orden, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en este caso, una forma resumida de decir el teorema de Schwarz es que f sea C2. ¿Qué es C2? Continua hasta el segundo orden. ¿De acuerdo, muchachos? Bien. Vamos a hablar un poquito de dominios y derivadas, ¿sí? Dominios y derivadas. Bueno, nunca puede pasar que un dominio se te extienda por el solo hecho de derivar. A ver, te doy acá un micrófono prendido. Te doy un ejemplo de análisis 1. Y igual logaritmo de x. Todo el mundo sabe que el logaritmo de x, su dominio es los reales positivos. Ahora bien, cuando yo derivo te queda 1 sobre x. Si yo veo 1 sobre x solito, la función 1 sobre x, digo, bueno, esto está definido para todos los reales menos el 0. Pues no, si 1 sobre x proviene de un logaritmo, nunca puede ser 1 sobre x estar definido en los números negativos cuando la función antecesora, la que yo derivé para obtener esa función, no está definido en los x positivos. Eso quiere decir que los dominios, mientras yo vaya derivando, se van a ir achicando. ¿Ves el dibujito ese? El dominio original, el dominio de la derivada, el dominio de la derivada segunda, a lo sumo podrán ser igual, pero nunca más grande, ¿de acuerdo? Nunca un dominio de derivada puede incluir estrictamente al dominio de la original, ¿sí? ¿Se entiende eso? Tenés el ejemplo clarito con el dominio de la derivada del logaritmo, ¿sí? Bueno, el ejercicio 12 versa de eso. El ejercicio 12 determine los dominios para las que quedan definidas las derivadas primera y segundo orden, ¿sí? Yo tengo una función que es x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, si el xy no es 0, y vale 0 si xy es 0, 0. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Eh? Bueno, vamos a ver cómo, eh, cómo es la f' de x. Te dice todas las primeras y todas las segundas, o sea que en realidad hay que ver cuál es el dominio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 derivadas en total, ¿sí? Empecemos por la prima x. Si la derivada prima x estás en un punto que no es el 0, 0, la derivada es muy sencilla porque es un cociente de polinomios. Si no estás en 0, 0, se deriva por la regla práctica sin ningún problema. No hay nada raro acá. Si no estás en 0, 0, poner estás en 1, 3, 5, 8, no importa. Si no estás en 0, 0, no hay ningún problema. Esa función es perfectamente, su derivada está perfectamente definida, ¿sí? Es un cociente de polinomios. El tema es ver si existe o no existe en 0, 0, ¿sí? A ver si existe o no existe en 0, 0. ¿Cambio de hoja? Ahí te dice la derivada si no estás en 0, 0, ¿no? Si no estás en 0, 0, derivado de un cociente, bueno, derivás el primero derivado, el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, etcétera, 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 y ahí obtenés f' de x. El tema es ver qué pasa en 0, 0. En 0, 0 justo es un punto conflictivo porque es un punto de partición del dominio, porque vale una cosa en los alrededores y justo en 0, 0 vale otra, ¿de acuerdo? Como es un punto de partición del dominio, en 0, 0 no puedes aplicar la regla práctica, tenés que hacerlo por definición. F' de x va a ser el límite de la función incrementada únicamente en x, menos la sin incrementar sobre el incremento. Bueno, haces ese límite y fíjate que te queda 1 sobre h, ¿no? No hice la simplificación final,
pero te queda h cuadrado sobre h cuadrado 1 sobre h, no existe el límite. Por lo cual, ya de movida, podés sacar el dominio de f' de x, que es todos los reales, podés poner cualquier cosa y vas a poder obtener la derivada, menos en el 0, 0 que no existe la derivada. El dominio es r cuadrado menos 0. Ya ves que el dominio de la derivada es más chico, por así decirlo, que el dominio de la función original, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con f'I, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, f'I, lo mismo. La función original, f de xy, es un cociente de polinomios, y si no estoy en 0, 0, puedo aplicar la regla práctica sin ningún problema, pero si estoy en 0, 0, debo aplicar la definición, porque 0, 0 es un punto de partición, ¿sí? Bueno, entonces, está definida la f' de i en todo R2 y vamos a ver qué pasa en 0, 0. Entonces en R2 menos 0, 0, que vamos a ver qué pasa. Bueno, aplicás la definición de derivada en 0, 0, la derivada parcial, incrementás únicamente en la variable i, función incrementada, menos la sin incrementar sobre el incremento. La diferencia del caso anterior, te queda 0 menos 0, porque te queda 0 sobre h. Ahí cometí un furcio, ¿lo vieron? Te queda 0 sobre h cuadrado, que te da 0, 0 menos 0, y abajo te puse 0, no llegué a cambiarlo, ¿sí? En realidad abajo va h, ¿no? ¿Eso lo viste? Va h acá, ¿sí? ¿O no? Va h, ¿sí? Sería 0 sobre h. 0 sobre h, la función, en el numerador es 0 y abajo es h, abajo trata de ser 0, pero no lo es, ese límite existe y vale 0, ¿sí? ¿Eso lo vieron? Me confundí, puse 0, pero en realidad tuve que haber puesto h, ¿de acuerdo? Bien, eso puedo corregirlo a mano, si puedo lo corrijo. Bien, entonces, ¿cuál es el dominio de f' de i? Bueno, cuando no era 0, cociente de polinomios, no había ningún problema. Y cuando es 0, te digo que vale 0. Viene a ser que el dominio de f' i son todos los reales al cuadrado, ¿sí? ¿Qué tenemos hasta ahora? Dominio de prima x, R2 menos 0. Dominio de f'I, todo R2. ¿Estamos hasta ahí? Ahora voy por las derivadas segundas. Me la agarro con f segunda de x. Bueno, pasa algo parecido a la prima de x. Mientras no esté en 0, 0, fíjate la prima de x, la tenés arriba de todo. Mientras no estés en 0, 0, sí. Exactamente. El f' de x en 0, 0 no existe, ahí te puse, no existe. Y el f' de y en 0, 0 sí existe, ¿sí? Eso ya lo sabíamos, ¿no? La derivada de x y de y están totalmente desvinculadas. Puede existir en un caso y en otro no, y viceversa, ¿sí? Bien. ¿Dónde estoy? La segunda de xx. Bueno, la segunda de xx, mientras no estés en cero, es un cociente de polinomios, no tenés ningún problema. Por ejemplo, volvés a derivar. No la hice la derivada. ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué cosa, Caroline? Caroline, ¿qué cosa? No te entendí. Para ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ahí te dije por qué no está. A ver. En una no te da. En una es 1 sobre h, y cuando h tiende a 0 se te va al infinito. Entonces la prima x no existe, ¿sí? ¿O tenés duda en eso? Estás en la expresión arriba de todo, casi arriba de todo, ¿sí? ¿Seguro? Bien. Y la otra no existe, la otra es 0, ahí sí me equivoqué, 0, tuve que haber puesto en vez de un 0 un h en el denominador, ¿sí? 0 sobre h, eso sí existe. Porque es arriba 0 y abajo trata de ser 0, el límite vale 0. ¿Seguimos? Bien.
La segunda de XX, bueno, ¿y qué pasa en cero, profe? ¿Hay que ver qué pasa en cero? No, no, no hay que ver qué pasa en cero. Porque ya la antecesora, la prima X, en cero no existía. Si la prima X en cero no existía, ya la segunda no tengo nada que ver. Si la prima X en cero no existía, la segunda de XX no puede existir, porque su predecesora, la prima X, ya no existía. Entonces la derivada segunda de XX tampoco existe en cero cero. ¿Estamos? ¿Y con quién va a pasar lo mismo? Con segunda de XY. Si no estás en cero, es un cociente de polinomios y lo vas a poder hacer. Pero en cero, como la predecesora prima X no estaba definida, la segunda de XY tampoco estará definida en cero cero. Con lo cual el dominio de f segunda de XY son todos los reales menos el cero cero. ¿Hasta ahí estamos, chicos, chicas? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta que yo no Sí, entendí de antes? dale, 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 dale. ¿Cómo, o sea, yo sé cómo calcular f' de x o f' de y, o sea, la primera derivada o la segunda derivada, pero me pierdo cuando tengo que derivar x y. O sea, en el X, ejercicio bueno, anterior que, por ejemplo, lo habías hecho, no lo terminé de entender, tipo, ¿cómo haces? Minutelli, Minutelli, Minutelli. ¿Ahí te gustó? Nada, la segunda de XY, agarrás la prima X, porque vos salís de prima X, y la volvés a derivar por respecto de Y. Vamos a hacerlo juntos, mira. Como derivada de un cociente. ¿Cómo es el derivado del cociente? Derivada de arriba por De el de abajo sin arriba. derivar. Bueno, Sí, pero el de arriba depende de X. Así que si yo lo derivo respecto de Y, pues yo estoy haciendo la segunda de X y, te daría 0. Entonces le mando el menos, menos la primera sin derivar, 2X, por la de abajo derivado, que es 2Y. ¿Va a vuelta? sí, Yo parto de la prima X. ¿La ves a la prima X ahí arriba? Bueno, sí. yo derivo otra vez, pero respecto de Y, la de arriba derivada respecto de Y es 0, porque 2X respecto de Y es 0. Acuérdate que funciona como una constante, la otra variable que no con la cual no derivo. Entonces, te queda 0. ¿Y después cómo sigue la derivada de un cociente? Menos Claro, el de sí, arriba yo sin derivar, ya 2X, entendí. por el de abajo derivado, que es 2Y. ¿Sí? Claro, no entendía porque yo pensé que estabas derivando con respecto a la derivada segunda de x. Claro, estaba No, mirando no, mal. no, no, no. No, Era no, la sobre segunda respecto. de Y. La segunda de X, sí. ¿Sí? Sí, 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 digo que para derivar esa yo la estaba viendo, la estaba tratando de derivar con respecto a la segunda derivada de XX. Y no, es con la No, claro. primera de No, no, X. no. Ok, La buenísimo. primera de X, después seguir con la segunda de Y. ¿Sí? Sí, ¿Seguranza? gracias. ¿Estamos? Sí, 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 Bueno, sí, sí. volvamos. ¿Estamos acá? Ah, este está. Ah, bueno, acá llegamos, ¿no? La segunda de X sí tampoco está definida en 0, 0. Bien. Pero me faltan las de Y. Me falta analizar la segunda de II y la segunda de IX. Esas no las analicé. Hasta ahora analicé prima X, prima Y, segunda de XX y segunda de XY. ¿Estamos? Paso la página. Veremos qué pasa con f' de I, ya dijimos, ¿no? F' de I es un cociente de polinomios y existía, ¿no? ¿Te acuerdas que existía? Bueno, la segunda de II, bien, otra vez, como la prima de I es un cociente de polinomios, la segunda de II está siempre definida, siempre y cuando no estés en 0, 0. Pero si estás en 0, 0, tenés que aplicar la definición. Porque la prima I también en 0, 0 es una función partida. La segunda de II, ojo con esto, es función incrementada menos sin incrementar sobre el incremento, ¿sí? ¿Pero qué función? La antecesora. La antecesora es f' de I. Ahora, como yo derivo de vuelta respecto de I, el que incremento es la I. Entonces te queda f' de I 0h, porque yo incremento la I, porque estoy haciendo la segunda de II, menos f' de 0, 0, porque parto sin incrementar, sobre el incremento. ¿Esto lo entendiste?
yo estoy haciendo segunda de II. La antecesora es prima I. Entonces es la incrementada en la variable I, 0H, menos la sin incrementada. ¿Sí? Ahora, prima I en 0, 0 ya sabías, vale 0. Y prima I en 0H, bueno, tendrías que ir a la derivada de prima I, no sé dónde la tengo. La prima I, ahí tenés la prima I, que si H, quiero decir que si X es 0, te vuela todo y te queda prima I 0, ¿sí? Porque 0H es un valor distinto de 0, 0 y usas el cociente de polinomio, ¿sí? La prima I en 0, 0, en 0H vale 0, ¿sí? Con lo cual, la segunda de II es 0. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Vale decir que la dominio de la segunda de II es todo R2. Porque cuando no estás en 0, 0, cociente de polinomios. Y cuando estás en 0, 0, te dio 0. Existe. Bien, vamos a la última. La segunda de IX. La segunda de IX. La derivada segunda de IX. Lo mismo. Esto está bueno, yo se lo dejo cuando estoy en el pizarrón, lo que la piensen ustedes y después yo lo hago, ¿no? Acá ya está hecho, no me queda otra. ¿Sí? Ya sé, algunos estarán diciendo, profe, ¿por qué no se pone un pizarrón y lo hace? No, profe, muchachos, hasta acá llegó. Se lo muestro. F segunda de IX. Segunda de X. Parto, la antecesora es prima I. Ahora derivo respecto de X. Cuando no estoy en 0, 0, cociente de polinomio. Y cuando estoy en 0, 0, incremento únicamente la primera. La segunda de IX es incrementarle H. ¿Por qué? H en la componente X, porque yo estoy derivando respecto de X. Entonces incremento la variable X. La segunda está sin incrementar 0, F'I en H0, menos F'I en 0, 0. Bueno, ambas dos son 0, así que es un 0 menos 0 sobre H. La segunda de IX también existe y vale 0. En definitiva, el dominio de la segunda de IX es R2. Recapitulemos. Prima X, todo menos 0, 0. Prima I, todo R2. Segunda de XX, todo menos 0, 0. Segunda de XY, todo menos 0, 0. Segunda de II, todo R2. Segunda de IX, todo R2. ¿Sí? Ahí termina el ejercicio. ¡Guau! Vamos. ¿Se fue entendiendo algo, muchachos? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿Cómo no? ¿Qué pasa si no te da igual? Tipo IX y XY. Bueno, acá no te da igual. Acá no te da igual. Justamente, ¿por qué no te da igual? No se está cumpliendo el teorema de Schwarz. Por eso no te da igual. Ok, Porque o sea no son pero igual continuas. es válido. No, ¿O el teorema no? de Schwarz es válido. No, el teorema de Schwarz es válido únicamente si la función es continuamente derivable. Y eso se da en las funciones polinómicas. En la función partida, rara vez se cumple el teorema de Schwarz. Cuando la función en partida como esta, acordate que acá saliste de una partida. ¿Cuál era la partida? A ver dónde está. La función original es esta, ¿ves que es partida? Sí. Y rara vez pasa que se te cumple Schwarz. Igual hay que verificarlo, por ahí se te cumple, ¿eh? Hay algún caso ahí medio endemoniado en que se cumple. Si es partida, rara vez se cumple el teorema de Schwarz. Y en esta que es partida no se cumplió, de hecho. Claro, por Porque eso no fíjate que me cerraba, pensé que tenía que cumplir siempre. No, siempre que la función sea continuamente derivable hasta el segundo orden, si vas a analizar derivadas segundas. Y justamente acá no se cumplió. Ahora, ojo, que eso no implica, podrían ser iguales y no ser continuas también, cuidado. O sea, si la función es hasta C2, seguro que las segundas cruzadas son iguales. ¿Se entendió? Si la función es hasta C2, seguro que las segundas cruzadas son iguales. ¿Sí? Sí. ¿Y cuándo es C2? Y bueno, cuando algo tiene forma polinómica, qué sé yo, x cubo y más x cuadrado por y más y cubo x, ¿no? Una bien tipo polinómica, ¿de acuerdo?
Estas partidas son peligrosas, generalmente no se cumple nada. Podría cumplirse también, ojo. De hecho, las segundas X y X no son iguales. Una no está definida y la otra va a 0 o algo así, ¿no? En 0, 0, ¿no? Sí. Bien. Bien. Otro tema. Derivada de función vectorial. Función vectorial. ¿Y qué era una función vectorial, profe? Eran esas funciones que iba de un valor a n. R a Rn. Con n mayor o igual a 2. Bien. Bueno, mayor o igual a 2, porque si es 1, estás en la función común que viste en el análisis 1, la función escalar. No, si n es de 2 para adelante, estás en la función vectorial. Bien. Bien. ¿Cómo se define la derivada de esta función vectorial? Como siempre, la derivada respecto a un valor es el límite de la función incrementada menos la sin incrementar sobre el incremento. Todas las derivadas se definen igual. La función en el punto incrementada menos sin incrementar sobre el incremento. Bien. Un teorema importante, uno de los primeros que se ve en el curso, es el que sigue ahora. Si yo tengo una función vectorial, ponele de n componentes, f1 de t, f2 de t, fn de t, es derivable si es derivable cada una de las componentes. ¿Sí? La función vectorial completa es derivable si es derivable cada una de las subcomponentes. Un teoremita, una demostración que es una de las primeras más o menos extensa que tiene el curso. ¿Sí? Quedan unos pocos minutos, vamos a ver si la podemos llegar a ver. Hay que demostrarlo. Esta demostración es totalmente lógica. Aparecen muchos símbolos, muchos chirimbolos, pero es una demostración totalmente lógica. Fíjate, partís de la definición de derivada, función incrementada menos sin incrementar sobre el incremento. Pero, como es una función vectorial, tiene n componentes, así que f de t0 más h tiene n componentes, f1, f2, fn, pero evaluada en t0 más h. Menos la sin incrementar, también su imagen es un vector, f1, f2 hasta fn, pero en t0, con lo cual te queda una resta de vectores, la efectuás, y te queda primer componente menos primer componente, segunda menos segunda, y así hasta enésima menos enésima. Bien. Y el h funciona como un escalar, y entonces el escalar, acordate, se reparte en cada componente, ¿sí? Chicas, chicos, una demostración totalmente lógica. Y después en cada componente te queda ¿qué? En cada componente te queda la definición de derivada, pero derivada ¿de qué? De esa componente. Con lo cual, la derivada de la función vectorial equivale a un vector compuesto por las derivadas de cada componente. Lo tenés abajo de todo. F'1, F'2 hasta F'N. ¿Sí, chicos, chicas? ¿Se entendió esta demostración? Sencilla, muy sencilla. Por supuesto, la B la entendés más o menos, después la tenés que volver a leer, tranquilo. Pero es totalmente lógica, ¿sí? A ver si me quedan 2 minutos. ¿Cuánto me queda? ¿1 minuto, 2? Bueno, importante, interpretación gráfica. Interpretación gráfica. Esto es totalmente parecido a la interpretación de la velocidad instantánea en un movimiento curvilíneo. La velocidad instantánea, ¿qué era, chicos, chicas? Era el qué de la trayectoria. Un vector qué era la velocidad instantánea. ¿Te acordás? Bueno, mira que acá les tomo todo, ¿eh? Tangente. Tangente, bien ahí. Acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo. Función incrementada menos sin incrementar es un vector secante. Como h vos tomás tendiendo a 0, el vector secante se va atangesando. ¿Estoy grabando? ¿Está grabado esto? Bueno. Se va haciendo tangente. Sí, profe, tangente, pero muy chiquitito.
muy chiquitito más o menos, porque está dividido por H, así que tenés algo muy chiquito arriba, pero muy chiquito abajo también, con lo cual el cociente no es precisamente pequeño. Y en el límite te queda justamente eso. La derivada termina dando un vector tangente, ¿sí? El vector diferencia, el numerador, el límite es secante de la curva, se va transformando en tangente. Yo generalmente todo lo que digo está escrito, ¿sí? Bueno, ahí te hago toda la explicación, plomazo. La curva C está parametrizada por f de t, xt y dt. En este caso, la curva bidimensional es, pues, es un plano equívoco, es una curva de dos componentes, una paramétrica de dos componentes. El vector diferencia es ft0 más ftc más h menos ft0, es secante la curva, pero a medida que h tiende a 0, f de t0 más h se va acercando a t0 y el vector de diferencia va adquiriendo la dirección tangente. Se va acercando a P0, que es f de T0. El vector diferencia se hace cada vez menor en módulo, pero h en el denominador también se va haciendo cada vez menor, o sea que el cociente de dos magnitudes infinitamente pequeñas, ¿sí? Pero su cociente no necesariamente es pequeño. En el límite, f' de T0 es un vector tangente a la curva. Nada, lo mismo que venimos hablando, nada más que puesto en palabras. Y nada, y con esto me parece que ya terminamos, ya debe estar por cortar. Después seguimos, por supuesto, 5 minutos de descanso y seguimos de vuelta. ¿Cómo sería una recta tangente? La curva en P0. Como cualquier recta, si ya tenés la dirección dada por la derivada y tenés el punto de tangencia P0, que es el punto de paso, una recta tangente la haces muy fácil. Es P0 más lambda veces f' de t, ¿sí? Puesto un poquito más blanco sobre negro, un punto cualquiera de la recta, x y z, es el punto de tangencia, x en t0 y de t0, z de t0, porque el punto de tangencia es la paramétrica en el parámetro t igual a 0, más lambda veces la dirección. La dirección es la derivada. X' de t0 y prima de t0 y z' de t0. Bueno, hasta aquí estamos con la recta tangente, ¿no? ¿Alguien tiene los minutos, el contador por ahí? Sí, quedan 3 minutos 40. Bueno, 3 minutos 40. En 3 minutos te explico lo que viene, que mirá ese dibujito, mirá qué dibujito, ¿eh? El plano normal a la curva, otra cosa que te pueden pedir. Bueno, ahí arriba tenés la ecuación simétrica de la recta, que es despejando en lambda, igualando por lambda las tres igualdades de arriba. Te queda el plano normal a la curva. ¿Cómo es un plano normal a la curva? Como su nombre lo indica, un plano que corta la curva en forma perpendicular. Para ello, lo que era el vector tangente es el normal al plano, ¿entendés? Normal al plano, f' en t0. Bueno, si vos tenés el normal al plano y tenés un punto del plano, está listo el plano, ya tenés todo para formar el plano. ¿Y cómo lo formás? Como siempre. Buscás un punto genérico X, le restás el P0, que es el punto de tangencia del vector tangente, X menos P0 es un vector del plano, que su producto escalar por la normal le tiene que dar 0 por la condición de perpendicularidad, y luego reemplazás cada cosa por lo que es, X rayito un punto genérico X y Z, P0 es X de T0 y de T0 Z de T0, por el normal que es la derivada de cada componente. Nada, lo trabajás un poquito y te sale la ecuación del plano. ¿Se entendió esto último? Recta tangente y plano normal a la curva son dos cosas importantes que no revisten demasiada dificultad, ¿sí? Me parece que pasando la hoja hay un pequeño problemita. Sí, acá está. Un lindo ejemplito, pero me parece buen momento para cortar antes que nos corten, ¿viste? Es mejor cortar antes que nos corten, ¿no? Y nos encontramos en 5, ¿les parece? Un pequeño respiro de Dale, 5. profe. Dale, Arrancamos Dale. en la hoja 21, listo, 5 minutos.
¿Está todo bien? Listo, grabando. ¿Ya está grabando? Bueno, entonces volvamos. Vamos para allá. Bueno, lo dicho. Así ven un ejemplito. Un ejemplito. Bueno, lo dijimos alguna vez, pero lo volvemos a repetir. Una curva C la puedes ver como intersección de dos superficies o como función vectorial, o sea, la imagen de una paramétrica, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa acá. Vos tenés y igual a x cuadrado, es una superficie cilíndrica, ¿eh? Que es como si fuese una parábola. Para cualquier z se te forma una superficie cilíndrica. Y tenés y más z igual 5, que vendría a ser un plano que pasa por 5005, ¿no? Ese planito corta a esta superficie cilíndrica en la curvita roja. ¿La ves, la curvita roja? O sea, es como si fuese una hoja de papel que le pega un hachazo así, con un plano inclinado, y te queda una curvita, la curvita roja, ¿sí? El plano es I más Z igual a 5, ¿sí? Y la superficie cilíndrica es igual a x cuadrado. Bien. Esta misma curva, ¿cómo la podés parametrizar, chicos, chicas? ¿Cómo podés parametrizarla, poner en forma de paramétrica? Bueno, en general, se toma una de las variables como parámetro, que si no hay nada raro, en general siempre conviene tomar la x como parámetro. Si vos a la x la vinculás con t, con el parámetro t, automáticamente y, que es igual a x cuadrado, y si a x la llamaste t, y va a ser t cuadrado, ¿sí? Y z no le va a quedar otra de ser 5 menos i. Pero i era t cuadrado, así que z es 5 menos t cuadrado. Vale decir que esa curva se puede parametrizar como t cuadrado, 5 menos t cuadrado, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, quiere que halles la recta tangente del plano normal en el punto 2, 4 menos 1. 2, 4, 1, perdón. Bien. ¿Qué haces? Primero, tengo que ver cuál es el valor del parámetro cuya imagen me da 2, 4, 1. ¿Y qué haces? Bueno, igualás tu paramétrica al punto 2, 4, 1 y ves para qué valor de t la imagen es 2, 4, 1, justamente. Bueno, por simple igualación entre componentes, te queda que cuando t es 2, f de 2, o sea, f en el valor del parámetro 2, te da justamente como imagen el 2, 4, 1. ¿Se entiende? El 2, 4, 1 viene a ser el P0 que vimos antes, ¿sí? El P sub 0. Ahí lo puse, A coincide con P sub 0. ¿Cómo sería el vector tangente? Ahí te lo hice en chiquitito, ¿lo viste? Ahora te lo agrando. Ahí tenés el vector tangente, justo en P0, ¿sí? Bien. Bien, ¿cómo sería el vector tangente? Bueno, sencillamente tenés que derivar. Y te queda 1, 1, 2t, porque es t al cuadrado derivado 2t, y 5 menos t cuadrado menos 2t, ¿sí? Y en 2, porque a vos te interesa justo en el parámetro con t igual a 2, porque ahí es donde querés el vector tangente, reemplazaste por 2 y te queda 1, 4 menos 4, ¿sí? Entonces tenés el punto de paso, el 2, 4, 1, y el vector tangente, 1, 4 menos 4. Un punto genérico, entonces, de la recta tangente sería 2, 4, 1, el punto de paso, más lambda veces 1, 4 menos 4. Y ahí tenés
la recta tangente. ¿Hasta acá se entendió, chicos? Te dieron la curva como intersección de dos superficies. Tomaste una de las variables como parámetro. Formaste la paramétrica. La derivaste. Con la derivada obtuviste el vector tangente. Y después ya es álgebra pura, ¿eh? Un punto genérico de la recta es punto de paso más lambda por dirección. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos a ver qué pasa con el plano. No paso la hoja, pero el plano, ¿qué haces para formar el plano? Bueno, el vector tangente es el normal de tu plano, así que el normal lo tenés, 1, 4, menos 4. El punto de paso lo tenés, 2, 4, 1. Con esas dos cosas ya es álgebra pura, esto es álgebra, ya formas el plano. Ya lo sabías de álgebra, pero vamos a verlo. Paso la hoja, ¿eh? ¿Vamos? El plano normal, su normal, lo hago coincidir con la tangente, y la tangente era 1, 4, menos 4. Nada, x menos a, ahí me comí la derivada, ¿no? Me comí la derivada, ahí siempre me como algo. Bueno, la derivada acá, esto es derivado, f derivado, ¿no? ¿Sí? ¿Lo viste? Pequeñas cosas que alguna vez corregiré. X menos a por f' de t0. X menos 2, 4, 1 por f', 1, 4, menos 4. Nada, es simplemente es un vector, un plano normal. Trabajas un poquito y ahí está. X más 4y menos 4z igual 14. El plano normal AC en A. ¿Entendiste, no? X es un punto genérico, X y Z. 2, 4, 1 el punto de tangencia. Producto escalar 1, 4, menos 4. Nada, después distribuís X menos 2 por 1, Y menos 4 por 4 y Z menos 1 por menos 4. Repartís los números, qué sé yo, juntás variable con variable, número con número, X más 4y menos 4z igual 14. ¿Se entendió? Bien. Otros ejercicios, un clásico, acuerdo poner el prima ahí, ¿no? Pero bueno, medio que se cae de maduro, ¿sí? La hilación de las cosas te das cuenta que es derivada. Otro ejercicio, el número 13. El número 13. Te leo el número 13 de la guía. Sea P una partícula que se desplaza en el espacio X y Z según la trayectoria definida por 3t cuadrado I, 2 menos tj, 2t cuadrado k. Acá en este caso, ¿sí? Tenés, en vez de ponerle cada componente separado con coma, te pone 3t cuadrado I, versor I, acordate, versor I, 2 menos tj, 2t cuadrado k, en vez de separarlo 3t cuadrado, 2 menos t y 2t cuadrado le ponen los versores IJK, bien de la física, ¿no? Y esto bien en física, ¿qué es esto? La trayectoria, ¿no? Entonces el problema, como si fuese cinemática de física 1, con t mayor que 0 porque el tiempo no puede ir para atrás, el tiempo siempre para adelante, t mayor que 0, mayor o igual a 0, ¿sí? Bien. Aquí que hay una ecuación de una superficie, x igual y cuadrado más z, ecuación de una superficie. X igual y cuadrado más z es una superficie. Calcule el ángulo entre los vectores velocidad y aceleración de la partícula P en el instante en que la partícula atraviesa a S. Quiero el ángulo entre el vector V y A cuando la partícula atraviesa justo la superficie, ¿sí? Y en el punto B, calcula el tiempo en que tardará P en llegar desde la superficie al plano de ecuación x menos z más 2y igual 7. Entonces acá hay tres personajes. La trayectoria, una superficie y un planito. Te dan las tres cosas. La trayectoria te da la paramétrica, la superficie te da la ecuación
que se llama cartesiana, y el plano también te da la ecuación cartesiana, ¿sí? Bueno. Bien. Primero, ¿qué es lo que tenés que averiguar? Cuando la partícula atraviesa la superficie. ¿Cómo haces? Antes que devale la verdad, que es pasando la hoja, alguien se anima a decir cómo hallás el valor de t para el cual la partícula justo atraviesa la superficie. ¿Qué habría que hacer? Igualarlas. Igualarlas, algo dijiste. ¿Igualar qué? Las T. Bueno, puedo entender lo que quisiste decir. A ver, el punto P, cuando la partícula atraviesa la superficie, ese punto pertenece tanto a la superficie como a la paramétrica, ¿no? Porque ese punto, justamente, como la intersección, es de la superficie y es de la paramétrica. Con lo cual, el X y Z de la paramétrica tienen que verificar la superficie porque justo estás ahí. Entonces, en vez de X, voy a poner el X, pero en la paramétrica. ¿Y quién es el X en la paramétrica? 3t cuadrado. En vez de y cuadrado, voy a poner la y de la paramétrica y la voy a elevar al cuadrado. En vez de y cuadrado iría 2 menos t al cuadrado, ¿sí? Y en vez de z, es el z de la paramétrica, que es 2t cuadrado. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ese punto es común a la paramétrica y a la superficie. Una la puedo meter en la otra, ¿sí? Porque en ese momento justamente está perteneciendo, ¿no? Por cuando la atraviesa. Esto pertenece a las dos. Pertenece a la superficie y a la paramétrica. Entonces son iguales. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Bueno, yo te lo explico, ¿ves? Cuando la partícula atraviesa la superficie, ese punto es común a la trayectoria de la superficie. Por lo tanto, verifica que lo que te dije yo, ¿viste? En vez de X pones 3T1. ¿Por qué T1? Y porque es el tiempo, lo llamé tiempo 1. Tiempo 1, porque es un tiempo en particular. No pasa todo el tiempo, pasa en ese instante. Bueno, a reemplazar los reemplazos que te dije hoy. Bueno, distribuís, sacás el cuadrado de un binomio, qué sé yo, tachás lo que hay que tachar, ¿sí? Y te queda que eso se cumple cuando T1. En T1, la trayectoria justo atraviesa la superficie, ¿sí? ¿Y qué tenés que sacar ahí? El ángulo entre B y A. Bueno, esto es física pura, ¿no? ¿Y qué es B? Bueno, la derivada de la posición respecto del tiempo, ¿o no? Derivada de X respecto de T. La velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Yes or not? Bueno. Nada. La posición era la paramétrica. Bueno, si querés vamos a ver la paramétrica otra vez. Habría que derivar 3t cuadrado, 6t. 2 menos t derivado, menos 1. 2t cuadrado derivado, 4t, ¿sí? Que seguramente lo está acá. A ver. La velocidad de la derivada, no lo hice. Sí, 6t menos 1 y 4t, ¿sí? Pero como eso es la velocidad en forma genérica, pero vos la querés cuando t vale 1, que es justo cuando atraviesa a la superficie. Cuando t vale 1, en vez de 6t pones 6. Menos 1 queda igual, y en vez de 4t pones 4, porque t vale 1. ¿Sí o no? Otra cosa que querés saber es la aceleración. Pero la aceleración, vos sabés, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Volvés a derivar. Es como si fuese la derivada segunda de la posición, ¿sí? Eso lo sabés de física también, ¿no? Volvés a derivar y te queda 6, porque 6t derivado 6, menos 1 derivado 0, 4t derivado 4. Ahí tenés la velocidad y la aceleración. Dos vectores. 6i menos j más 4k es la velocidad. 6i más 0j más 4k es la aceleración. En 1, bueno, la aceleración justo dio constante, así que en 1 vale lo mismo, ¿sí? Bueno, y nada, ¿cómo sacás el ángulo entre B y A? Como cualquier ángulo entre dos vectores, usas
teorema, no, ningún teorema, el producto escalar. El producto escalar entre B y A era, acordate, norma del primero por norma del segundo por coseno del ángulo comprendido. ¿Sí o no? B escalar A, haces primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera, te da 52. La norma de B, el cuadrado de cada componente, te da raíz de 53. La norma de A, raíz de 52. Pones todo en la igualdad del producto escalar, despejas el coseno y mandás arco coseno y te dio 7 grados con 89 de 51. ¿Sí o no? Bien. Y ahora quiere saber cuándo llega el plano. ¿Cuándo llega el plano? ¿Y qué tiempo hay entre que llega al plano y sale de la superficie? ¿Sí? Bueno, nada. ¿Cuándo llega el plano? Bueno, lo mismo que antes. Cuando llega al plano, ese punto es común entre la paramétrica y el plano. Así que la ecuación de la paramétrica la tenés que poder reemplazar en el plano y ahí te da el tiempo para el cual ocurre eso. Entonces, en el plano reemplazás x por x de t, z por z de t y la y por y de t. ¿Estamos? Paso la hoja. Bien. Igualás, pones todo lo que te puedes poner. Te queda una cuadrática y te queda 3 y menos 1. Por supuesto, el tiempo no puede ir para atrás, así que T2 igual menos 1 lo descartás. Y te queda T2, 3, en el instante que llega al plano. ¿Cuánto pasa desde que sale de la superficie y llega al plano? Bueno, el plano llega a los 3 segundos, de la superficie sale al 1 segundo, perdón. Haces la resta y te queda 2 segundos. 2 segundos tarda en salir de la superficie y llegar al plano. ¿Se entendió este problemita, chicos, chicas, o no? Sí, sí. Bien. Puntos regulares y singulares de una curva. También importante esta definición, que suelen tomarla. ¿A qué llamas punto regular? Punto P, perteneciente a una curva, es punto regular. No entiendo por qué iguala con 7. Igualo con 7. ¿Dónde igualo con 7? Es la ecuación del plano esa, muchachos. X menos Z más 2Y, esa te la dan como dato. Es la ecuación del plano, donde yo reemplazo X, Z e Y por la paramétrica, ¿sí? Igual a 7 porque el plano es X menos Z más 2Y igual a 7, ¿sí? Es la ecuación del plano. Y yo reemplazo la paramétrica en el plano. No sé si entendiste. No sé, no contesta. Bueno. Por eso igual a 7, ¿sí o no? Bueno. No sé, no quiso hablar. Bueno. Vuelvo a punto regular. Un punto P perteneciente a C. Es un punto regular de C si solo si existe recta tangente a C en P0. ¿Entendés? Es punto regular si podés materializar la recta tangente. Para ello debe existir una parametrización dada por f de t, que va de un conjunto AB a Rn. Bueno, como es una curva, o es N2, curva en el plano, o N3, curva en el espacio. Esa parametrización, para que realmente sea una curva, cada componente tiene que ser continua. Si existe f' de t distinta de 0, aunque sea para alguna parametrización, si esa derivada es distinta de 0, el punto es regular. O sea, si existe la recta tangente, el punto es regular. ¿Está bien? ¿Cómo lo visualizás eso? Bueno, en una curvita, a veces es tipo diente de ahí de tiburón, ese diente de tiburón que hay abajo. En una curvita, en la parte curvita no hay ningún problema porque yo puedo materializar la recta tangente. ¿Cuándo no puedo materializarlo? En los puntos así tipo puntiagudo, ¿sí?
en los puntos así, como este o como este, ¿no? Bueno, esos puntos no son regulares porque obviamente en ese punto puntiagudo no puedo materializar la recta tangente. Visualmente es así. En esos puntos no pueden ser regulares porque no puedo formar la recta tangente. Y si no son regulares, se los llama ¿qué? Singulares. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Esta denominación regular cuando existe recta tangente. Bueno, si la derivada es continua, también suele llamarse curva lisa. Lisa, porque vos podés pasar la manito, ¿viste? Podés pasar la manito. Cuando te pinchás, dejó de ser lisa, claro, es punto singular, ¿sí? ¿Estamos? Paso a la siguiente hoja. Nada, definiciones. Derivada respecto a un vector. A un vector. Una cosa que quedó medio colgada de campos escalares, donde, acordate, habíamos definido derivada respecto a un versor, a lo que llamamos derivada direccional. Quedó colgado la definición de derivada respecto a un vector. Nada. Es la misma definición que derivada direccional, nada más que en vez de ser un versor es ahora un vector. No tiene nada de raro. La derivada respecto a un vector es la derivada en un punto respecto al vector b. La función incrementada en la dirección de b menos la sin incrementar solo el incremento. Definición muy parecida a derivada direccional, nada más que la derivada direccional era un versor y esto es un vector. ¿Pero qué nombre tiene, profe? Esa, derivada respecto a un vector. Cuando es respecto a un versor, se la denomina direccional. Pero una propiedad que suelen tomarla en los parciales, que es la propiedad de homogeneidad. ¿Cuál es la propiedad de homogeneidad? Que la derivada respecto a un vector y respecto al versor correspondiente, a ese vector, están de alguna forma vinculadas. Vamos a ver cómo. Bueno, esta propiedad empieza así. Sea f de xy de un dominio de R2 a R, y si existe la derivada direccional, porque es respecto a un versor, entonces, para todo lambda que no sea 0, para todo lambda perteneciente a R menos 0, lambda es un valor cualquiera, 8, 5, 4, dice que la derivada respecto a, en x0, respecto a lambda por b, si b es un versor, lambda por b es un vector, te va a dar igual que lambda más la derivada, pero respecto del versor, ¿sí? Tenés que probar. Una demostración sencilla, pero suelen tomarla. ¿Qué haces? Partís de la derivada respecto a lambda b. Lambda b, como es un vector, nada, aplicás la definición de derivada respecto a un vector. Función incrementada menos la sin incrementar sobre el incremento. Pero incrementada es lambda por b, era antes, pero b es lambda, es h por b, pero b es lambda por b versor, porque el vector es lambda por b versor. Bueno, nada. Vos tenés que llegar, saliste de la parte izquierda, te llegas a la parte derecha. Bueno, ¿qué haces? Bueno, hago el artilugio de multiplicar arriba y abajo por lambda. Fíjate que se te forma un nuevo infinitésimo, porque si h tiende a 0 es infinitésimo. Pero si h tiende a 0, lambda por h también tiende a 0, así que también es un infinitésimo. Entonces ese límite que tenés ahí lo puedes reemplazar por lambda, por f de x0, y en vez de h por lambda lo llamo mu. Me queda f de x0 más mu b, menos f de x0 sobre mu.
Y el límite de un escalar por una función es el escalar por el límite de la función. O sea, el escalar lo mando afuera. ¿Y qué te quedó adentro? X0 más mu por d versor menos f de x0 sobre mu. Pero eso que te queda no es ni más ni menos que la definición de derivada direccional. Bueno, ¿cómo termina la cosa? Que la derivada respecto al vector lambda b es igual a lambda por la derivada direccional. O sea, hay un tema de escalas ahí entre la derivada respecto a un vector y la derivada respecto al versor correspondiente. Ahora bien, un vector es lambda veces su versor. Y ese lambda no es ni más ni menos que el módulo. Claro, un vector es el módulo del vector por su versor. Eso es álgebra pura, ¿eh? Vector es el módulo del vector por su versor correspondiente. Y si lambda es el módulo del vector, como conclusión te queda que la derivada respecto a un vector es su módulo por la derivada respecto al versor correspondiente, que es la derivada direccional. ¿Se entiende esta propiedad de homogeneidad? La relación entre la derivada del vector y su versor correspondiente, ¿sí? Bueno, como todo, muchachos, lo ves, si más o menos lo agarraste, bueno, lo tenés que volver a leer. Estamos leyendo la clase, bueno, estamos como estudiando juntos, ¿no? De alguna manera. Bueno, quedan 2 minutos, pero justo para 2 definiciones, nada. Después vamos a ver por qué son importantes. Por ahora, tomalas así. La definición de gradiente y de matriz jacobiana. 2 definiciones para terminar esta unidad. Gradiente, siempre el gradiente se define de un campo escalar. Sea fx1, x2 hasta xn, un campo escalar de Rn en R. Es una definición, no hay nada que entender. Se define. Después vamos a ver para qué sirve. Se define gradiente de f en un punto x0, perteneciente al conjunto D abierto al dominio, al vector, si existen las derivadas parciales en ese punto, formado por las derivadas parciales. Al vector formado por las derivadas parciales. Viene a ser que, si la función tiene n componentes, el gradiente tiene n componentes que son las n derivadas de la función respecto a cada una de sus variables. El gradiente es el vector formado por sus derivadas parciales. Bueno, rara vez tenés muchas componentes, generalmente tenés 2 o 3. Con lo cual los casos son sencillos. Por ejemplo, si yo quiero el gradiente de x cuadrado más y, es sencillamente el vector formado por su derivada. La primera componente sería 2x, la segunda 1, porque la derivada respecto de x es 1. Con lo cual, el gradiente en 2, 1, lisa y llanamente es 2, es 2 por 2, 4, 1, ¿sí? Bueno, profe, ¿por qué es el gradiente? Es un vector, se define únicamente para campos escalares. Es un vector formado por las derivadas parciales de esa función, ¿sí? Bien. La matriz jacobiana es el hermanito mayor del gradiente, porque es una matriz formada por las derivadas de cada componente respecto a las variables. Por ejemplo, yo tengo un campo escalar, vectorial, de 2 contra 3, porque salgo de XY y llego a PQR, que es 3, ¿no? Siempre la matriz jacobiana se va a formar con los gradientes de cada componente, ¿entendés? Por ejemplo, el gradiente de P, primera fila, gradiente de Q, segunda fila, gradiente de R, tercera fila. P'X, P'I, el gradiente de P. Q'X, Q'I, gradiente de Q. R'X, R'I, gradiente de R. Pero ¿para qué sirve? ¿Cómo es? Ya lo vas a ver, tranqui. Por ahora sabelo, para después retomar esta definición en algún momento, en la unidad que viene, y por lo menos ya sepas a qué llamamos gradiente y a qué llamamos matriz jacobiana.
¿De acuerdo, muchachos? Están muy callados. Profe, una pregunta. Se ha quedado dormido. Sí, dale. En el gradiente, En el gradiente. yo veo f' de x1, f' de x2, f' Bueno, de eso es xn. si tiene n componentes. Si tiene n componentes. Rara vez tiene más de 3. Generalmente son 3 componentes. Ese es n por una definición de forma genérica. Pero yo te hice un ejemplito fácil que como es una función de 2 variables, vos tenés tantas derivadas como variables. Si tenés una función de 2 variables, tenés 2 derivadas nada más. ¿Sí? Prima x y prima y, ¿sí? Sí, ¿De sí. acuerdo? O Eso sea sí, que, vos tenés n derivadas, pero es una definición genérica. Generalmente las funciones nuestras son de 2 variables o de 3, ponele, ¿sí? Con lo claro, cual, ese, el gradiente tiene 2 o 3 componentes, no va a tener mucho más de eso, nunca, ¿sí? claro, en el ejemplo que pone, el gradiente está compuesto por una sola variable. No, tenés x, y. La variable es x, y. X e y, por eso tenés 2 componentes, ¿sí? En la explicación, no en el ejemplo, perdón. En la Porque solamente explicación, veo f' de x1, f' de x2, f' de xn. bueno, claro, porque tenés n componentes, x1, x2, xn. Vos vas derivando con respecto a cada variable. No la x, no. No son valores distintos de x. X1, x2 reemplaza la xy nuestra. A Ah, x1, o sea, podría ser x, y, z acá, pero usted lo no nombró x, y, z x2, acá. Si xn. yo lo quise poner x1, x2, porque generalmente se pone así, pero si te sirve mejor, pues ponerle x, y, z, w, qué sé Claro, yo. entiendo. ¿Está bien? ¿Está Ahí bien? está, ahí me quedó claro, gracias. Bárbaro. Bueno, muchachos, ¿estamos hasta acá? Con esto terminaste la unidad 4. Resta ver los ejercicios que te mandé, ejercicios propuestos, trata de verlos, que en la próxima clase lo vemos entre todos. Y en la próxima clase, el martes que viene, arrancamos con la unidad 6, ¿sí? Que es 5, perdón, 5, que me voy a encargar esta misma semana de ya ir poniéndotela en el aula, ¿sí? ¿Estamos, muchachos? Bueno, por hoy nada más. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau. Genial, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chau. Adiós, Si muchas quieren, gracias. después sigue. No sé si querés dar algo más, vos, Fede, alguna consulta o algo. Sí, ahora mando el link Que haces a la del consulta. Meet por si tiene Perfecto. alguna consulta. Un abrazo. Gracias por todo, Fede. Chao. Estamos hablando. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.